El doctor. Sí. Buenas tardes a todos los presentes. Continuando con la programación de nuestro congreso, vamos a dar pase al simposio auspiciado por el laboratorio AstraZeneca. Y en esta oportunidad tengo el gusto de presentar al doctor Walter Ponciano. Él es médico endocrinólogo, máster en fisiología clínica, médico consultor en el Hospital Naval, docente asociado de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el doctor Ponciano nos va a disertar en relación a una droga que creo que lo hemos estado viniendo escuchando en el transcurso de algunas charlas. Sabemos la importancia de lo que implica la diabetes, la necesidad de controlar la glucosa, y no solamente la glucosa, sino todo el control metabólico, y sobre todo enfatizar este nuevo grupo de fármacos que tienen evidencia en la nefrocardioprotección. Y el doctor Ponciano nos va a disertar sobre el tema de dapaglifosina, prevención de las complicaciones cardiorrenales en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Bienvenido, doctor Ponciano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, ante todo, muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento muy especial a la Sociedad Peruana de Medicina Interna por la invitación, a AstraZeneca por el simposium y sobre todo a todos ustedes por estar acá. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de un medicamento que ya es muy conocido por todos, pero ¿cuál es la nueva evidencia y qué es lo que se debe hacer actualmente para que nuestros pacientes sobre todo no tengan complicaciones? Porque prácticamente no podemos hablar de un medicamento, como siempre hablamos de las bondades que tiene, pero la pregunta de ustedes, que es la misma que tenía yo, es cuándo tenemos que empezar a darla para que no haya esas complicaciones y no estar dándola como un tratamiento de salvataje, ¿no? Entonces, el tema es dapaglifosina, prevención de las complicaciones cardiorrenales en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Esto, off-label, también va a servir para la prediabetes y hay un estudio que está corriendo en esto, dura 5 años, ¿de acuerdo? Y probablemente más adelante el síndrome metabólico, porque siempre que ponemos ya está corriendo el estudio que lo vamos a presentar dentro de un momento. Entonces, como siempre, tenemos que pedir colocar los conflictos de intereses por los otros que exponemos. Y vemos aquí que la diabetes cada vez está aumentando en el mundo. El problema es que por la genética y los factores que son no modificables, como son genética y edad, y los modificables que son la dieta y el ejercicio, cada vez está avanzando más la diabetes. Pero el problema no solamente es eso. Antes había una edad promedio que era mayor de 40, 50, 55 años. Ahora no. Ahora desde jóvenes tenemos mayor cantidad de pacientes ya con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes. Entonces ese es el problema que se nos viene. Y en Latinoamérica va a ser mucho mayor y el Perú no escapa a eso, que va a aumentar en un 55% el problema de la diabetes. ¿Más dónde? En la zona norte de nuestro país, en la zona sur de nuestro país, y en Lima no se escapa a esto, del aumento de la prevalencia de esta enfermedad. Es una pandemia, ¿okay? Así como todos conocemos y han hablado probablemente del coronavirus, probablemente en alguna exposición, el coronavirus es una pandemia que ha hecho despertar, ¿qué? Ha hecho despertar y hacernos ver de nuevo que tenemos una pandemia que tiene años ya en el mundo, que es la pandemia de la diabetes y la obesidad. Y esos, acuérdense que eran los factores, o los pacientes tenían mayor riesgo de morir si le daba coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, son pandemias que se van sumando y evidentemente van produciendo daño. Aquí tienen ustedes, ¿no?, el cuadro famoso en que primero está la prediabetes, que es 10 años antes, 8 o 10 años antes, que si el paciente no se cuida, va a la diabetes, y ahí se produce una gran producción de insulina, y la insulina se va gastando, con una gran resistencia a la insulina, y la insulina se va gastando, ¿correcto? Entonces, uno dice, bueno, tratamos al paciente de la diabetes. Y acá vamos a hablar un poquito de inercia, o sea, comenzar tarde un medicamento para evitar complicaciones, ¿correcto? Y entonces la idea es, cuando yo comienzo a tratar la diabetes de un inicio, ¿y esto es una inercia? Sí, porque la diabetes debe ser manejado de su estadio inicial, o sea, de la prediabetes. Muy bien, si hablamos ya de algunos numeritos, cuando un paciente tiene prediabetes, ya tiene aproximadamente 20% de células beta que ya no trabajan o están muertas, o sea, en apoptosis, que todos lo conocemos, ¿de acuerdo? Y cuando está en diabetes, ya tiene 53% que trabaja y un 47% que ya está en apoptosis,
¿no? Ya saben, y ustedes están pensando ahorita, no, doctor, pero hay remisión de enfermedad, y hay artículos que dicen que remiten la enfermedad. Sí, hay remisión de enfermedad con los medicamentos que vamos a hablar en este momento y lo dejamos para las preguntas. La idea de la exposición es comenzar temprano para evitar complicaciones. Entonces, por favor, esto sí quiero que sea bien claro. Los estudios ahora que están haciendo y van a salir dentro de 4 o 5 años es si los mismos medicamentos han demostrado que producen cardio y nefroprotección, si comienzan en forma temprana, evidentemente esa cardioprotección se va a dar mucho mayor que si comenzamos en forma tardía. Entonces, la llamada atención de esta exposición no es presentarles el medicamento que ustedes lo conocen mejor que yo, es cuándo lo comenzamos. Comencémonos en forma temprana. ¿Muy bien? Entonces, ahí les traigo una lámina de una revisión muy interesante que salió de prediabetes. Si quieren ustedes, ahí están por ahí puesto creo mi email, se lo puedo enviar, es buenísima, ¿de acuerdo? Ha salido ni hace 15 días, ¿de acuerdo? Pero sí, miren, ¿no? También la gente tienen, ¿no? Uno de los 3 adultos tiene prediabetes y más del 80% no saben que tienen la prediabetes. ¿Y qué hacen solamente, o qué le mandamos a hacer? Dieta de ejercicio. ¿Dieta de ejercicio mejora la prediabetes? No. ¿De acuerdo? Ya se vio que la dieta de ejercicio solamente no hace que la prediabetes avance a diabetes. Estudio DPP, estudio UKPDS, todos los estudios que ustedes quieran, que lo podemos nombrar en este momento, no hacen que la dieta y el ejercicio avance la enfermedad. La enfermedad avanza sí o sí. Por tanto, tienen que ser medicada. Si no medicamos y no le quitamos el estrés al célula beta, la célula beta va a morir. Y si la célula beta muere, evidentemente va a haber enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y van a ver ustedes que la alta mortalidad de diabetes está relacionada con ¿qué? Con enfermedad cardiovascular. Miren ustedes, 1/3 de las personas con enfermedad cardiovascular tienen diabetes, si no es más. Entonces, el paciente diabético es un paciente que per se tiene enfermedad cardiovascular establecida y la tiene por si acaso de la prediabetes, 13.8%, perdón. ¿Correcto? Entonces, a veces cuando damos nosotros un medicamento como la dapaglifosina, el Forxiga, o damos un SGLT2 en general, o un mimético de incretina, ¿qué nos piden? Demuestre usted que tiene enfermedad cardiovascular. No en las clínicas, pero ya sabemos ya teóricamente que sí lo tiene. Entonces todos los estudios que han salido en el mundo, ya que están todos los estudios que ustedes quieran y los que están por salir, van a ¿qué? Van a demostrar o a disminuir la enfermedad cardiovascular. El 2008, por eso hay un corte acá, el 2008, FDA pidió ¿qué? FDA pidió bien claro que cualquier medicamento que salga para la diabetes o una enfermedad metabólica sea neutro en enfermedad cardiovascular y por lo menos no lo aumente, pero por lo ideal que lo disminuya. ¿Y qué demostró en este caso la dapagliflozina en sus estudios? Que disminuyó la enfermedad cardiovascular a la cabeza, la insuficiencia cardíaca. Prevención primaria y prevención secundaria. Es el único SGLT2 que ha demostrado esos dos cambios. Muy bien. Entonces, hay algo que me gusta mucho ahora que se llama la gestión holística, que ahora que hemos estado en Europa en el Congreso Mundial de Diabetes, fue algo muy interesante, ¿no? Dijeron, ahora hay una versión holística. ¿Qué significa? Juntar endocrino con cardiología. Y a la cabeza, pues, medicina interna, ¿correcto? Que son los digamos, los padres de la medicina. Muy bien, entonces, si estamos centrados en la glicemia, no hacemos nada. Solamente controlamos, ¿qué? Daño microvascular, ¿correcto? Si hacemos centrado en intervención solamente de presión arterial y lípidos, los cardiólogos, no, un poquito de daño macrovascular. Pero si nos juntamos todos los médicos, internistas, médicos de primer nivel, endocrinólogos, cardiólogos o cualquier médico que maneje diabéticos y juntamos glucosa, lípidos, hipertensión arterial, ácido úrico, obesidad abdominal, entonces esa versión holística va a demostrar, o ya demostró, que disminuye la enfermedad cardiovascular y está justamente publicado en una revisión que hicieron de la Asociación Europea de Diabetes, que se la voy a traer dentro de un momento. ¿Muy bien? Entonces, acá tienen ustedes dos medicamentos muy importantes, los inhibidores del SGLT2 y los GLP-1, que son los dos medicamentos que tenemos que tener en la cabeza cuando vemos un paciente diabético. Tenemos que tener en la cabeza que tenemos que protegerle el riñón y el corazón de un inicio. Si el paciente me debuta, si el paciente tiene 1 año, 2 años, el paciente tiene 5 años, 10 años de enfermedad, tenemos que empezar en estos dos medicamentos. A la cabeza de los inhibidores del SGLT2, que van a proteger riñón y van a proteger, evidentemente, corazón. Porque eso es lo que tenemos que proteger en nuestros pacientes, riñón y corazón. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, todas las guías, la guía SADA 2022, publicaron, ¿no?, que tenemos que usar estos, ¿no?, análogos GLP-1 y GT2 para minimizar daños, hipoglicemia, costos, etcétera, pero a la cabeza son utilizar GLP-1 y GT2 para disminuir, ¿qué?
riesgo de enfermedad cardiovascular, disminución de riesgo de enfermedad renal. Entonces es muy importante que esos son los únicos 2 medicamentos que están aprobados para eso. Metformina, no. Perdón, bivonidas. Bivonidas, no. Sulfonilureas, tampoco. ¿De acuerdo? Glitazonas ya no se usan mucho, pero eran muy buenas, ¿de acuerdo? Y quedan SGT2, GLP-1, ¿correcto? Acarbosa y la familia tampoco. Muy bien, entonces miren ustedes lo que nos dicen. Esta es la versión holística, y esto se lo pueden bajar, en el Test Care 2022, septiembre, 23 de septiembre está publicado por si acaso. La revisión es buenísima del europeo y está gratis por si acaso. Se lo pueden bajar en este momento. Es muy buena, ¿de acuerdo? Esa versión holística es, junten ustedes y manejen glucosa, manejen hipertensión, manejen dislipidemia, manejen obesidad, tabaquismo, sedentarismo, y eso van a lograr ustedes que el paciente no haga complicaciones, ¿de acuerdo? Y un buen medicamento. En este caso ellos dicen bien claro, usen un inhibidor de transportador de glucosa tipo 2 o un análogo GLP-1. Si es los dos, depende del paciente, mejor todavía. ¿Muy bien? Entonces muchas veces nosotros hacemos esta inercia. Comenzamos con metformina, baja la glucosa, le agregamos otro medicamento, glibenclamida, baja la glucosa, le agregamos insulina, terapia ya con multiinsulinas, basal más rápidas, y hacemos esto. Y el paciente sube, y que hace eso, daña el endotelio. Y en todos estos años de enfermedad, que miren, son un promedio de 6.7 años, que hay la famosa memoria metabólica. Se destruye el endotelio y hay una memoria en que se da la apoptosis, ¿no?, de todas las células. Las células están preparadas para morir, ¿correcto? Y esto tenemos que meterle un Alzheimer a estas células. ¿Y cómo se hace esto? Bien sencillo. Comenzamos a hacer un tratamiento de inicio de muy buena calidad y bajamos la glicosilada, y la glicosilada se mantiene dentro de los parámetros normales. Ya sabemos que es normal, menor de 7 de glicosilada para los adultos, y para adultos mayores, menor de 8. Si usa insulina o un hipoglicemiante oral, se puede usar hasta 8.5. Muy bien, esos números siguen de la mano. Entonces, por favor, evitemos la inercia médica. Comencemos con una terapia combinada de un inicio. Y si la pregunta es, doctor, ¿debo usar un inhibidor SGT2 de un inicio? Claro. GLP-1 de un inicio, claro. Si el paciente puede costearlo, claro que sí. Muy bien. Entonces, el enfoque glucocéntrico para reducción de eventos cardiovasculares y mortalidad, no, solamente si reducimos la glucosa que bajamos, solamente enfermedad microvascular, ¿correcto? No macrovascular. UKPS lo demostró bien claro. Esta es una lámina que les traigo que me gusta mucho, recién ha salido en este estudio de prediabetes, va a ser lanzado, ¿ok? Es off-label, no es parte de la exposición, por favor, pero se las traigo que miren, que el estudio Smart Test es un estudio que van a usar metformina XR versus dapaglifosina. Dura 4 a 5 años y su función es disminuir, ¿no?, la prediabetes y también la enfermedad cardiovascular. Las preguntas que todos ustedes y yo las tengo, si lo damos en fase de prediabetes, ¿va a disminuir el paso a diabetes y va a disminuir la enfermedad cardiovascular? Eso lo va a responder este estudio. Muy bien, se llama el estudio Smart Test. Entonces, a pesar de que nosotros sabemos y todos conocemos que estos medicamentos son buenos, sí, seguimos usando, miren ustedes aquí, no sulfonilureas, correcto, inhibidores de DP4, ¿de acuerdo? Y cada vez las sulfonilureas y inhibidores de DP4 han ido disminuyendo su uso, ¿de acuerdo? Sulfonilureas, y ha aumentado en este caso aquí los DP4, ¿de acuerdo? Y miren ustedes los SGT2, lo poquito que sigue utilizándose, ¿de acuerdo? Se dice a los médicos, señores, los inhibidores de DP4 son neutros, bajan glucosa, pero no protegen el corazón, no protegen el riñón, ni siquiera la linalitina, por si acaso. Entonces, ¿por qué seguimos usando esos medicamentos si somos glucocéntricos? Manejamos glucosa, manejamos un medicamento que les baja glucosa, peso, ácido úrico, dislipidemia, presión arterial, encima les disminuye el riesgo cardiovascular y renal. Y miren cuánto usamos, 7%. ¿Muy bien? Entonces, esta intensificación del tratamiento a menudo se retrasa a pesar del mal control glicémico. El paciente está mal controlado y sigue con la inercia. Estos resultados sugieren que hay que intensificar el tratamiento desde un inicio. Hay un estudio muy interesante que se hace con otra molécula, se llama el estudio Verify, que se utilizó, ¿no?, de un inicio el medicamento que había demostrado que no tenía protección cardiovascular, pero se dio un inicio, hizo protección cardiovascular. Entonces miren y lean ese estudio, es muy interesante. Inercia clínica es la falta de iniciar o intensificar tratamiento de manera oportuna. En personas con diabetes, cuya salud probablemente que mejore con la intensificación. Entonces, la idea, por favor, de esta charla, no solamente que salgamos
utilizando un SGT2, ¿no? En este caso estamos hablando de la dapaglifosina Forxiga de 10 miligramos, sino utilícenlo en forma temprana. Muy bien. Y hay la inercia del paciente, inercia del médico. Inercia del paciente, incumplimiento, no toman la medicación, algunos efectos que pueda tener, miedos, etcétera. Y la del médico, la clásica, los fantasmas que nos ponemos, ¿no? Es un medicamento caro, es un medicamento que lo guardamos para si falla el tratamiento, te lo usamos después. Mentira, lo que estamos haciendo es perder tiempo y al perder tiempo estamos haciendo esa memoria metabólica, ese legado metabólico que el paciente va a terminar amputado, ciego, etcétera. ¿Muy bien? Entonces, bueno, hay los factores de riesgo y ¿qué dicen? Las guías dicen bien claro, si el paciente tiene múltiples factores de riesgo, utilizar SGT2 es un beneficio. Paciente, y hablo, ¿no? Vamos, yo me pongo de paciente, mi padre ha sufrido de diabetes, ha llegado a diálisis, ha llegado a infarto, yo voy a hacer lo mismo por si acaso, porque eso se repite. Entonces, si a ese paciente tiene factor de riesgo, es diabético y ha comenzado y tiene esos factores de riesgo, comience con un SGT2 de un inicio, ¿no? Están las guías que se dio para protección renal, y ahí que dicen usen un SGT2, bajen presión, bajen colesterol, bajen triglicéridos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es lo importante? Utilicen no GLP-1, utilicen SGT2, ¿de acuerdo? Entonces ahí es de primera línea utilizar estos medicamentos. Entonces, ¿cómo protege los SGT2 el riñón? Muy fácil, lo que hace es inhibir la absorción de glucosa en exceso, lo elimina por la orina, y al hacer eso, ¿qué hace? Lo que hace es aumenta la diuresis, una diuresis osmótica porque es por la glucosa, ¿de acuerdo? Elimina la excreción de glucosa, natriuresis, por lo tanto disminuye el contenido del sodio, ¿de acuerdo? Aumenta el sistema bioenergético, disminuye la inflamación, estrés oxidativo, aumenta el hematocrito en 2%, que dicen que por eso también tiene efecto protector. Y el efecto final, ¿cuál es? Disminuye presión arterial. Miren, los signos SGT2, todo lo que hacen, disminuyen presión arterial, peso corporal, grasa visceral, que es la grasa inflamatoria, no es estética, es la grasa visceral, ¿de acuerdo? Hemoglobina glicosilada, eventos cardiovasculares y enfermedad renal. Todo eso hace y lo hace mejor si lo dan en forma temprana, se evitan la inercia. ¿Muy bien? Y aquí tienen los estudios cómo disminuyen, en este caso, la hemoglobina glicosilada, la mezcla, evidentemente, se llama el SIC-Duo, la mezcla de dapaglifosina más metformina de 1000 o de 5 con 1000, tiene en las dos versiones, y aquí la eficacia vista en los pacientes con daño. Muy bien. La combinación de dapaglifosina con metformina logra reducciones de peso también, pero ¿qué disminuye? Mire, si el paciente bajara 4 kilos, pongamos 4 kilos de peso, 2 kilos es grasa visceral y 2 kilos grasa subcutánea. Grasa subcutánea 2 kilos es muchísimo, y grasa visceral 2 kilos disminuye esa grasa que es inflamatoria. Entonces es muy importante, no es un medicamento para bajar de peso, ¿no? Y demuestra un efecto glicémico mucho mejor que los inhibidores de P4. Y seguimos dando inhibidores de P4, ¿muy bien? Y también reduce peso corporal, mucho mejor que el de P4, porque el de P4 es neutro. ¿Y qué dicen todas las guías actuales de diabetes? Cualquier medicamento que utilicen para la diabetes tiene que bajar de peso. Los inhibidores de P4 son neutros. Y si no, topilario o metformina. Metformina no baja de peso, por favor, es ligeramente lo que baja. ¿Muy bien? Y la pérdida de peso es mucho mayor, emisión de presión arterial mucho mejor que los inhibidores de P4. Entonces, los inhibidores de P4 todos han demostrado que no disminuyen el MACE, pero algo peor, pueden aumentar la insuficiencia cardíaca algunos de ellos. ¿Y qué hacen los SGT2? Miren qué hacen los SGT2, cómo actúan en disminuir la mortalidad por todas las causas, cardiovascular y eventos de falla cardíaca. Sobre todo la insuficiencia cardíaca, eso es lo que más disminuyen esta familia de medicamentos. Y acá está el perfil de seguridad, miren, de la dapaglifosina, en cómo disminuye el daño cardiovascular versus un placebo. Es inmediato, la curva se separa, miren, rápidamente. Entonces utilícenlo en forma temprana. Y también mejora la función renal. ¿De acuerdo? Siempre hay una caída, acuérdense que eso es algo fisiológico, y después hay una función renal mejorada. ¿De acuerdo? Hay órganos que sufren y no se ven. Al momento del diagnóstico, los diabéticos ya presentan complicaciones micro y macrovasculares. ¿Qué significa esta lámina? Comiencen desde la prediabetes, comiencen de la diabetes desde un inicio. ¿Muy bien? Y evidentemente todos ellos tenían ya lesiones ya cardiovasculares, todos los diabéticos cuando iniciaron.
Todos los estudios que ustedes conocen, un KPS, ACOR, Advance, BAT, todos, sobre todo, disminuyen enfermedad cardiovascular, no, disminuyen solamente la microvascular. ¿Muy bien? ¿Y qué hacen aquí? Pese al control multifactorial, los diabéticos siguen en riesgo de desarrollar complicaciones renales. Entonces, hacemos todos los cambios y hay un riesgo residual de daño renal y cardiovascular. Entonces, demos un medicamento que disminuya eso. Y miren aquí, ¿no? Pese al control también hay riesgo de hacer falla cardíaca. ¿Quién disminuye esa falla cardíaca? Los inhibidores de SGT2. Miren los inhibidores de SGT2 cómo disminuyen falla cardíaca, ¿no? Problemas cardiovasculares, arritmia cardíaca y stroke, sí, el stroke no lo toca. Muy bien. Entonces, todos estos medicamentos disminuyen, en este caso estamos hablando de SGT2, miren cómo disminuyen insuficiencia cardíaca a la cabeza, ¿de acuerdo? Enfermedad renal, diabetes y la cardiovascular. Entonces, si tenemos un medicamento que trata todo en conjunto, ¿por qué no lo utilizamos? Viene la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué no lo utilizamos de forma temprana? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, ¿no? Y las guías lo dicen bien claro, ¿no? Y hay un estudio muy interesante con dapaglifosina, ¿de acuerdo? Versus placebo para disminuir, evidentemente, enfermedad cardiovascular y miren cómo disminuye enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa si esto se hace de forma temprana? Esto trabajo demostró prevención primaria y secundaria, disminuyó lo que es la insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ustedes, que son médicos internistas y cardiólogos, etcétera, ¿cuál es el riesgo de muerte de un paciente? La insuficiencia cardíaca. Mientras el paciente se hospitalice por más insuficiencia cardíaca, más riesgo de muerte tiene. A la tercera hospitalización ya tiene 10 veces más riesgo de morir por un infarto. Y miren cómo lo disminuye, en este caso, la dapaglifosina. Es espectacular. Muy bien. Entonces también, ¿no? Lo puede hacer en pacientes que tienen antecedentes o pacientes que no tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca. Entonces miren ustedes que la reducción de insuficiencia cardíaca en pacientes sin antecedentes de insuficiencia cardíaca no disminuye la angina inestable. Entonces, por favor, este es el único medicamento, SGT2, que demostró prevención primaria y prevención secundaria. El MACE sí no se dio, ¿de acuerdo? Pero antes del MACE, que dé el infarto, queda la insuficiencia cardíaca. O sea, si disminuye la insuficiencia cardíaca, el MACE va a disminuir. Por eso hay que cambiar algunos estudios, ¿no? A nivel renal, también miren cómo disminuyó todos los problemas renales. Muy bien. Los efectos nefroprotectores de los SGT2 se evidencian independientemente de la filtración glomerular. Miren qué importante. Y miren ustedes cómo este es el grupo placebo, y miren ustedes la dapaglifosina cómo disminuye, ¿no? La tasa de filtración glomerular la aumenta, la mejora. Entonces, por favor, ahora actualmente, inclusive los que son nefrólogos aquí, no saben muy bien y los cardiólogos, que los cardiólogos está aprobado para pacientes que no son diabéticos. Y los nefrólogos también tienen un estudio que ha salido con dapaglifosina que se usa para nefroprotección en pacientes que no son diabéticos. Y la seguridad de Forxiga, miren, es seguro, no tiene ningún tipo de daño. Me pueden decir fractura, cáncer, todo eso ya se demostró que es falso. La única, para no cortarles mucho su tiempo, es la balanitis y la vulvovaginitis, que ha disminuido muchísimo. Los trabajos salieron con 8 o 7%, ahora en la vida real está en 2% o 1%. ¿Por qué? Porque ahora ya conocemos eso. Entonces, para pacientes que tienen alguna alteración que puede producir una vulvovaginitis o una balanitis, no tenemos mucho cuidado en dárselo. Y ya para terminar, las conclusiones, ¿de acuerdo? Uno, la diabetes y complicaciones vienen en aumento. Vienen en aumento, cada vez mayor cantidad de pacientes diabéticos. Entonces ya sale un trabajo, que ya lo dijimos, que sale a ver si hace cardioprotección y hace disminución del riesgo de diabetes en pacientes prediabéticos con dapaglifosina. Se requiere de un control metabólico temprano para evitar y retrasar estas complicaciones. Por favor, evitemos la inercia médica, no es una terapia de rescate, desde un inicio, terapia normal o combinada con metformina. Las guías médicas más recientes recomiendan el uso temprano, de un inicio, ¿de acuerdo? El Forxiga y el Zigduo, que es la dapaglifosina o la dapaglifosina con metformina XR, ha demostrado eficacia con beneficios adicionales superiores a DPP-4. ¿De acuerdo? DPP-4 son neutros en corazón, en riñón, en peso, en lo que ustedes me pregunten, ¿de acuerdo? Sin embargo, se siguen utilizando. ¿Muy bien? Las complicaciones cardiorrenales son frecuentes y pueden presentar en forma temprana. Ya desde prediabetes hay problema cardiovascular y renal y se protege con estos medicamentos. Y por último, en el estudio de Claire,
donde la mayoría de pacientes no presentaban eventos cardiovasculares, la palifosina demostró una reducción significativamente de la insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte. O sea, este medicamento demostró prevención primaria y secundaria. Por lo tanto, no esperemos a que tenga insuficiencia cardíaca para dárselo. Podemos dárselo de un inicio. Y como lámina final, vemos un paciente clásico diabético, obesidad abdominal, ¿no? Un abdomen mayor de 90, fumador, ¿de acuerdo? Come comida chatarra, etcétera. Entonces, evidentemente, ¿qué va a tener? Problemas cardiovasculares y problemas renales como primer puesto. Y todo esto se reduce ¿cómo? Utilizando, en este caso, unidades de GT2, la palifosina con nombre comercial Forxiga, desde un inicio. ¿Correcto? Muchas gracias. Gracias, doctor Ponciano, por su presentación. Quisiera preguntar ahí o pasa a la mesa. Gracias, doctor. Importante lo vertido en la ponencia. Definitivamente los inhibidores de SGLT2 es una nueva, bueno, no es tan nueva el grupo farmacológico, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en los ensayos clínicos que se hicieron con la palifosina también acá. Y definitivamente había al inicio mucho miedo porque había lo de las complicaciones, ¿no? O sea, la infección urinaria. Muchos pacientes nos preguntan, ¿no? Cuando leen su prescripto o cuando hacen una infección urinaria dicen, doctor, ¿no será por la droga? ¿Qué hay de esta relación actualmente? O sea, porque es algo que es frecuente, que el paciente, saben que el diabético está predispuesto a hacer infecciones urinarias, pero a veces nos dice, doctor, ¿es por la droga? ¿Qué hay un comentario sobre eso? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que eso es algo que ya debemos desterrar de nuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Los estudios con los EGT2, cualquiera que ustedes quieran, todos demostraron que ninguno de ellos, oferta placebo, producía infección urinaria. Más bien, la dapagliflozina, si ustedes ven el estudio de Claire, ¿de acuerdo? Tiene menos infección urinaria que el placebo. Por lo tanto, salían bromas de que estos medicamentos prevenían de una infección urinaria. ¿De acuerdo? Entonces, no es así que porque haya glucosa en la orina tenga mayor infección urinaria, por eso lo eliminan rápidamente. El problema sí es la vulvovaginitis y evidentemente también la malanitis, que no hay que suspender tampoco el medicamento, sino hay que saber manejar estos efectos y por qué se produce, y no tenemos que suspender el medicamento. Pero a la pregunta, infección urinaria, sí, por favor, no hay relación actualmente. El problema es lo que dice el doctor y lo dice bien clarito. El inserto, y el doctor me lo dijo, no es nuevo. El inserto está de hace 10 años y no se cambia, y no se saca esa infección urinaria del inserto. Y todavía tenemos ese problema con los doctores que nos dicen, doctor, es que es por el medicamento, y no es por el medicamento. Ya está demostrado en estudios muy grandes. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, por favor, del auditorio? Aquí, por favor, el micro. Doctor Ponciano, muy buenas tardes. Buenas. Doctor, más que una pregunta es una reflexión, en el sentido de que sabemos muy bien que los indicadores de diabetes cada vez están en ascenso y en todo el planeta, pero también hay un factor importante para que este ascenso sea evidente, que es la obesidad. La obesidad ha permitido que la diabetes cada vez se haga más notorio. Hay más casos de hipertensión asociada a la obesidad, hay más casos de dislipidemias asociadas a la obesidad, hay más cantidad de problemas articulares, ortopédicos asociados a la obesidad, hay más indicaciones de problemas oncológicos asociados a la obesidad. Entonces estamos viendo que casi la madre de las enfermedades crónicas empieza a ser la obesidad. Por consiguiente, creo que no estamos direccionando muy bien a dónde debemos hacer una medicina preventiva real. Y la inercia terapéutica, a mi modo de ver, creo que está en situaciones mucho más antes de tener un paciente diabético. Solamente bajando 5 kilos de peso, bajamos notoriamente la glicemia del paciente. Y si nosotros vemos eso, doctor, porque yo pienso que si tiene diabetes hay que usar los fármacos que usted nos hace presentaciones y que tienen buenos recursos, pero también hay que pensar que ese paciente obeso va a hacer hipertensión y hay que usar nuevos fármacos, y si tiene algún problema oncológico hay que pensar en anticuerpos monoclonales porque finalmente tiene un problema oncológico asociado. Mi reflexión es, ¿realmente estamos haciendo medicina preventiva?
¿realmente estamos haciendo que la población realmente cambie su estilo de vida? Porque hoy por hoy hay indicadores que me dicen 1 de cada 7 niños va a ser obeso a futuro, porque está en sobrepeso o está en camino a la obesidad. Por consiguiente voy a tener más obesos a futuro, pero no estoy haciendo nada para cortar esa secuencia de proyección que más adelante voy a tener más hipertensos, más diabéticos, más problemas con problemas oncológicos y muchos otros casos más. Mi reflexión va probablemente en ese sentido, ¿hasta qué punto estamos haciendo medicina preventiva? ¿En qué parte de esta secuencia estamos de alguna u otra manera desencajando y que no estamos consiguiendo eso, que más adelante va a ser un costo social muy alto? Sí, doctor, le agradezco por su precisión, me parece excelente, ni siquiera buena, excelente, ¿de acuerdo? Sí, todos los productos que se piden ahora para diabetes, como dije, creo en la exposición, van hacia bajar de peso, tratar la obesidad, ¿no? La diabesidad, porque ahora la enfermedad se llama diabesidad, ¿no? Diabetes con obesidad. Por eso los inhibidores de GT2 bajan de peso, los miméticos de incretina, el que se viene ahorita, que es la tirzepatida, baja un promedio de 28-32 kilos, ¿de acuerdo? Pero todo va acompañado, como usted lo dice, doctor, desde niños tenemos que cambiar el hábito de la gente, ¿no? Evitar lo que se llaman cambios modificables, ¿no? Dieta y ejercicio. Si hacemos eso y bajamos un 5%, que es lo que pide la OMS, 5 a 10%, evidentemente evitamos no solamente enfermedades, evitamos también que el paciente gaste en medicamentos y complicaciones, ¿no? Entonces, lo que usted dice, doctor, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Doctor, buenas tardes, saludos, yo también soy samarquina igual que usted. Aquí hay muchas cosas que aclarar, no solamente el detalle de la memoria o el detalle de ayudar a los padres a mejorar la parte nutricional, también pongámonos en el caso de la parte política, qué hacemos en relación a la política y al consumo de azúcares que son baratísimos. ¿Por qué no mejoramos la salud de nuestra gente mejorando esto? ¿Qué hay detrás de esto? Creo que eso es muchas cosas que hay que aclarar. La otra pregunta sería en relación a, usted nos pide, y está muy bien, inhibidores del SGLT2 tienen múltiples beneficios cardíacos, renales, en el incremento de peso, etcétera. Está muy bien, es excelente y la idea sería empezar a usarlos, como ayer yo lo dije en una charla que hubo con otra ponente. ¿Por qué no los usamos de inicio? Lo que me respondió la doctora en ese momento fue claro, porque son costosos. La idea sería abaratar los costos aumentando la cantidad de prescripción. Se podría hacer. Pero, ¿qué me podría usted comentar en relación de los inhibidores de SGLT2 asociados, por ejemplo, a los inhibidores de DPP4 en combinación? ¿O por qué, por ejemplo, en este caso, cuándo yo usarlos, por ejemplo, el inhibidor de SGLT2 junto con metformina? ¿En qué condiciones para que nosotros podamos aprender a usar mejor? Muchas gracias por la pregunta. Muy buenas las preguntas, son varias preguntas, así que vamos a tratar de centrarnos, ¿no? Primero, la parte de la política de diabetes y obesidad, ¿no? En el Perú no tenemos una política de diabetes, obesidad y medicina preventiva. Y eso es algo muy grave, gravísimo, ¿de acuerdo? Porque estos medicamentos se abaratarían muchísimo si tuviéramos un programa de prevención, como lo tiene Argentina, Colombia, lo tiene Chile, ¿de acuerdo? Brasil, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros muchas veces tenemos muchos pacientes que trabajo en forma particular, van a estos países a comprar los medicamentos y se los traen, ¿no? Imagínense a ese nivel pueden llegar. Pero en Perú, inclusive, podemos ver los pacientes que pueden usarlo en buena hora, ¿no? Pero tendrían que ser como medicamentos de primera línea en el Seguro Social, en MINSA. ¿Por qué Seguro Social, por qué MINSA gasta tanto en diálisis y un lindo INCOR, ¿no? ¿Por qué no dan medicamentos de inicio? Si lo dieran de inicio, entonces GT2, probablemente las diálisis van a disminuir y también van a disminuir los infartos y los bypass y los stents. Entonces a eso va, ¿no? Entonces tenemos que tener una política de salud que nos lleva a que estos medicamentos lleguen al alcance de toda la población. Y la otra pregunta es cómo manejar, en este caso, la polifosina o la polifosina con metformina. Entonces es muy fácil, ¿no? La combinación es mejor usar una polifosina con metformina, ¿de acuerdo? De 10 con 1000 de inicio, siempre cuidando que en Perú tenemos con metformina de 1000, ¿de acuerdo? En España tienen con 500, otros países tienen otras modalidades. Entonces, pero sí, 10 con 1000 comenzar y de ahí ir tirando la dosis de acuerdo a
a la respuesta del paciente, ¿no? Agregarle una metformina más en la noche o dividir los 5 con 1000 desayuno y 5 con 1000 en la tarde, ¿no? Y ahí le pueden agregar otro medicamento si ustedes desean, si no controla adecuadamente la glucosa, para llegar a la meta. El Forxiga solamente como monoterapia también sirve, como monoterapia también en pacientes que no toleran metformina, en pacientes también adultos mayores va muy bien, en pacientes con sobrepeso que le ponemos un mimético de incretina. Entonces hay mucho, es muy amplio cómo podemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Si ustedes me dicen, doctor, y lo podemos utilizar un mimético, un SGT2 con una glimepirida, claro que sí. No digo que no deben utilizarla, pero siempre, si voy a utilizar una glimepirida que demuestra que solamente baja glucosa, pero no hace nada más, entonces denle un SGT2 para evitar eventos cardiovasculares y renales y bajen la glucosa, ¿no? Con la glimepirida, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, poquito a poquito vamos aprendiendo. Y lo otro, por favor, para terminar solamente, la idea que el primer pinchazo que recibe un paciente no debe ser insulina, debe ser un mimético de incretina. Ahora, si ustedes están pensando en el precio de mimético de incretina, que es caro, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si podemos lograr que acá en el Perú se dé un programa de prevención, como la otra lo dijo, que me encantó eso, correcto, sería ideal, pues, porque la salud tiene que llegar a todos los peruanos, ¿no? Y no vamos a estar gastando en, diálisis, prótesis para los amputados, etcétera, cuando podemos prevenir eso, ¿de acuerdo? Y no solamente es para la institución, es para el paciente. Es un paciente que pierde un ojo, se queda ciego, queda amputado, queda conectado a una máquina de diálisis, baja su calidad de vida. Si hubiera esa medicina preventiva, sería ideal, ¿no? Solamente para acotar, definitivamente lo que se está mencionando es bastante correcto, como le digo, pero solamente para aclarar de que todas las guías de tratamiento enfatizan primero el estilo de vida saludable, lo que mencionaban los dos doctores que precedieron las preguntas, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que quedar claro, que no ganamos mucho con el fármaco si no establecemos un patrón de estilo de vida saludable. Como dice el doctor Ponciano, ha remarcado, ¿no? El nuevo consenso menciona que el paciente está al centro, pero hay que manejarlo, como dice, de manera holística. Holística no significa solamente controlar la glucosa, sino es todo lo que conlleva. Y ahí están también los determinantes socioeconómicos, doctor Ponciano. O sea, ¿qué hacer con nuestro sistema de salud? Que lastimosamente nos han disminuido el porcentaje asignado al Ministerio de Salud, y pensar que estas drogas que son de primera línea en cierto grupo de pacientes no van a estar al acceso de la mayoría de los pacientes diabéticos. ¿Cuál sería la opción para estos pacientes? Bueno, como dice, obviando las recomendaciones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con nuestros pacientes? Que la mayoría, creo que nuestros colegas están en atención primaria, en hospitales, donde no es fácil llegar al acceso. Sí, claro. Es cierto, la parte económica, como dice, uno debe pensar, pero ¿qué hacemos con esos pacientes? Sí, es una excelente pregunta, doctor, y me pone un aprieto, ¿no? Porque, a ver, dieta y ejercicio es importante, es importantísimo. La dieta y ejercicio tiene que mantener durante todo el tratamiento, ¿de acuerdo? Una dieta adecuada, personalizada, no a todos le podemos dar lo mismo, como no que un papelito y a todo el mundo se le da lo mismo, eso no puede ser. Tiene que ser muy personalizada. Y el ejercicio, como el American College dijo el 2018 y rige hasta ahorita, son si es joven, 200 minutos por semana de actividad física, y si es adulto mayor, 100 minutos por semana, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que eso se mantenga. Es el pilar del tratamiento de la diabetes, la dieta y el ejercicio. Pero si no le agregan un medicamento, ese pilar va a durar muy poco. Ya se ha demostrado que puede durar 2-3 años y de ahí la diabetes se dispara, ¿correcto? Entonces vamos para el medicamento. Y el medicamento sí, ¿qué poder hacer? Bueno, si volvemos al año 98, que es el UKPDS, y le damos glibenclamida, metformina o insulina N, el paciente va a terminar amputado, ciego y conectado a una máquina de diálisis. ¿Qué podemos hacer? Tal vez conversar y hacer un programa de diabetes en el Perú, que será lo ideal, para que estos medicamentos nuevos sean accesibles a toda la población, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos hacer. No le encuentro otra salida, ¿no? ¿Alguna pregunta más del auditorio? Entonces aprovecharemos. ¿Qué tanto hay del beneficio que tendría asociar con metformina? Creo que la otra preguntó, ¿no se gana mucho con metformina con una glifosina o más bien porque han aparecido muchos estudios de protección cardiovascular con metformina? Como usted menciona, UKPS demuestra también que metformina funciona y reduce eventos. ¿No sería mejor, como este estudio que salió de terapia doble al inicio y mejora,
¿No será mejor metformina con glifosina? Si es que hubiera ¿Glifosina o...? O sea, metformina con glifosina en terapia, Dual. digamos, terapia doble, pero en pastilla única. Sí, a ver, la metformina, el estudio son bien claro, demuestran una disminución de enfermedad cardiovascular a los 10 años del uso. Entonces tenemos un periodo de 10 años de disminuir el riesgo cardiovascular y se reduce solamente un 18%, o sea, no es mucho. Entonces, no se recomienda ese estudio. Ahorita, como les presenté, hay un estudio que va a salir con el XR dos veces al día para ver si disminuye el paso a prediabetes y disminución de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, eso tenemos que esperar 5 años para que se responda esa pregunta que es muy buena, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí, lo que dice el doctor me parece muy bien. Iniciar de un inicio temprano y tratar, pues, de lograr que disminuya la enfermedad cardiovascular y renal, ¿no? La metformina sí no produce disminución de enfermedad renal, ni las glifosinas. Entonces, puede ser que el paciente disminuya el riesgo de infarto, pero igual va a terminar en diálisis. Entonces, en cambio, con ST2 cubren los 2 puntos duros, ¿no? ¿Alguna pregunta del público? Bueno, solamente para resaltar un poco lo que se ha agregado de glifosina, ¿no? Como dice, muchos manejamos falla cardíaca probablemente estable, y ya sea diabético o no diabético, nos dice ahora las guías hay que agregar una glifosina. ¿Cuáles serían las recomendaciones para agregar teniendo en cuenta que puede bajar la presión? Y a veces tenemos nuestros pacientes con falla cardíaca que son borderline, que están con sus presiones, sobre todo la diastólica. ¿Cuál sería una recomendación? ¿Con qué dosis? ¿O cuándo estaría contraindicado agregar a la terapia estándar, o a todos deberíamos agregarle una glifosina? Claro, a todos los pacientes tenemos que darle un SGT2, de todas maneras, ¿de acuerdo? Pero tener el cuidado respectivo, ¿no? Si tiene una falla cardíaca ya muy grande, podemos usar la dosis de 5 miligramos, ¿de acuerdo? Pero los que no tienen esa falla, creo que es grado 4 ya, ¿no? Sino grado 3, grado 2, podemos darle 10 miligramos, ¿para qué? Para evitar que lleguen a esa falla cardíaca. Entonces, pero sí, la recomendación es que a todos se le debe dar. Eso sí, no hay ¿cómo se llama?, discusión con los trabajos que han salido, ¿no? Para los cardiólogos, ¿ah? ¿De acuerdo? Pero los nefrólogos también igualito. Los nefrólogos no tienen que ser diabéticos. A todos los que tienen ya disminución de filtración glomerular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces le pueden dar el medicamento con un ARA2 y la protección es buena porque mejora la arteria aferente y la eferente, ¿no? Entonces uno no saca al otro, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Y una pregunta solamente de práctica diaria, porque me ocurre constantemente. Okay. El precio es un problema. Sí. Y algunos pacientes inician con la glifosina por glucosa muy alta, glicosidad alta, y mejoran notablemente, ¿no? Lo utilizan 6 meses y a veces desaparecen y vienen al año, por decir, ¿no? Y dicen, doctor, yo ya no uso ya, porque mi glucosa ya está controlado. ¿Habrá un efecto, digamos, memoria? ¿Se podrá recomendar para que hagan su pequeño gasto 6 meses y de ahí, porque eso no está escrito, ¿no? Pero pasa, ¿no? ¿Cuánto tiempo he usado? 6 meses, 8 meses, ya no tengo dinero y lo he suspendido, me he quedado con mi terapia base y siguen controlando la glucosa. ¿Hay ese efecto memoria, de legado, de la glifosina por un tiempo, o eso no se da? Claro, es una excelente pregunta, ¿no? No hay un estudio que lo diga, pero si nosotros bajamos la glucotoxicidad, o sea, bajamos la glucotoxicidad que daña la célula beta pancreática, entonces hay una protección de la célula beta pancreática, y esa beta pancreática, entre comillas, se despierta o aparece de nuevo y comienza a controlar mejor la glucosa. ¿Cuánto tiempo le durará? Eso sí no sé. Nadie lo sabe, creo, ¿de acuerdo? Pero sí hay un efecto de memoria, entre comillas, de protección cuando lo hacemos de forma temprana. ¿Por qué? Porque le quita la glucotoxicidad. Y eso lleva a que después que quitamos el medicamento, mejore. Eso lo han visto ustedes, este es un simposio de ABO, pero ahí veo los amigos de ABO, ¿de acuerdo? Se hizo con un medicamento que es el Glucerna, ¿no? El Glucerna lo dieron y después vieron, después de 7 años que pasó, mantuvieron el 7% mantuvo bajada de peso con buenos controles metabólicos. Entonces, bajar la glucotoxicidad tiene un efecto de memoria posterior. Gracias. ¿Alguna pregunta? Al fondo, por favor, el micro. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Con respecto a la dapagliflozina, tenía una duda con respecto a la fracción de eyección. Si los pacientes tienen
fracción de eyección conservada también se podría utilizar en ese tipo de pacientes. Y lo segundo es, si es que hay un paciente ya con enfermedad renal crónica que en terapia reemplazo renal y también es diabético, ¿tendría también eficacia en ellos? Ok, buena pregunta, buenas preguntas. Comenzamos la segunda y después la primera, ¿no? La segunda, cuando ya el paciente tiene una afectación glomerular menor de 30, ya no dar este medicamento, ¿de acuerdo? O sea, ya si está en es menos. Ahí podemos usar insulina o inaliptina. Y en la primera pregunta, ya la fracción de eyección, sí, se la puedes dar cuando está buena la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque te va a mejorar el compliance cardiovascular y al final va a evitar que se deteriore. Esa es la prevención primaria. Se lo das de un inicio y evitas que pase a segundo grado, tercer grado o cuarto grado. Entonces, eso lo puedes dar desde un inicio, así no tenga falla en fracción de eyección, ¿no? Sí, pues si me permite, doctor Monciano, solamente un comentario en relación a falla cardíaca. El estudio se hizo con fracción, yo participé en ese estudio con fracción de eyección reducida. Eso creo que está demostrado claramente, por si acaso, doctora, es una indicación uno a dar una glifosina en reducida. Así es. En preservada, creo que el estudio está por salir, o no recuerdo muy bien, pero como dice el doctor, está la parte del efecto que puede tener la droga, porque ese grupo poblacional no es el diabético, ¿eh? El diabético sí tiene hipertensión diastólica, fracción preservada, y yo creo que hacer un estudio con este grupo va a necesitar muchos años para encontrar eventos fuertes. Entonces los eventos de seguridad cardiovascular o eventos fuertes se hacen siempre con la población de mayor riesgo, ¿no? Entonces los de reducidos son obviamente una población muy complicada. Pero definitivamente las guías recomiendan, ¿no? En pacientes con falla cardíaca que estén con terapia estándar, que es un diureca, o bloquear el RAS con su beta bloqueador, uno podría agregar, si todavía el paciente es asintomático, pero también en reducida sí es obligatoriamente que agregarlo, ¿no? Yo creo que eso sí debe estar claro, ¿no? Doctor Ponciano, más bien, en tipo 1, ¿hay alguna recomendación? Por ahí decían que sí se podría usar, por Claro la que teoría, sí. por la parte, Sí. digamos, fisiopatológica. A ver, como acá estamos también en AstraZeneca, este es off-label, porque yo sé que pueden ponerles multa, yo qué sé, pero hay trabajos muy fuertes en diabéticos tipo 1, ¿de acuerdo? En diabéticos tipo 1, yo lo utilizo en diabéticos tipo 1, ¿de acuerdo? Con el cuidado respectivo, ¿correcto? En el diabético tipo 1, como les mejora, como dice muy bien el doctor, elimina la glucosa en exceso, entonces usan menos insulina basal, ¿de acuerdo? Y menos insulina rápida, entonces el paciente controla muy bien las glucosas postprandiales. Muy bien, que es lo que más bien daña a los pacientes diabéticos. Sí hay que tener mucho cuidado, si uno reduce mucho la cantidad de insulina, que haga una cetoacidosis euglucémica, glucosas normales, y se va a la cetoacidosis porque hemos bajado mucho la cantidad de insulina rápida. Entonces tengan solamente ese cuidado, pero sí se utiliza en los pacientes diabéticos tipo 1, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, aprovecho una última pregunta, doctor, también de la práctica. Bueno, en el estudio veíamos que usted me había dicho es dependiente de la función renal, ¿no? El uso de apaglifosina. Y estaba contraindicado al inicio cuando estaba menos de 30. Pero si los pacientes son usuarios de apaglifosina crónicamente y presentan un deterioro de la función renal a menos de 30, ¿se suspende? Porque eso no dieron la licencia, que continuaban. ¿Cuál es la indicación? ¿No suspender? ¿Continuar? No, con 30 se continúa. Hoy estudio todo como... Con menos de tú sabes. 30. Sí, con menos de 30 están usándolo, no hasta, creo hasta 20, 15. 15. El protocolo era 15. Sí, 15, sí, ¿cómo se llama? Incluso los nefrólogos para protección, ¿no? Se está utilizando actualmente, ¿no? Sí. Una última pregunta. Si no hay ninguna pregunta más, Gracias. yo creo que ha sido bastante interesante la charla. Agradecemos al doctor Ponciano por su disertación. Y bueno, los invitamos a continuar después del receso de la tarde. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Voy a trabajar ahora. Listo, gracias, doctor. Permiso.